Madre mía, la que se ha liado en Nianta con Kanyaman. Pero esto no es lo que parece, ¿eh? ¿Por qué hubo un despliegue de seguridad que parecía para una cumbre internacional, y la gente se pregunta, ¿qué está pasando realmente con el actor? Porque sí, hemos visto las fotos, hemos leído las noticias, Kanyaman con un equipo de seguridad enorme a su alrededor. Un montón de gente rodeándolo, vaya. Y claro, la primera idea que se nos viene a la cabeza es, uy, ¿alguien le quiere hacer daño? ¿Hay algún peligro? Pero siendo honestos, Kanyaman no es precisamente un tipo que pase desapercibido. Siempre está rodeado de fans, de paparazzis, de su pan de cada día. Entonces, ¿por qué esta vez ha sido diferente? ¿Por qué tanto alboroto? Aquí es donde entra el salseo, amigos. Porque yo personalmente creo que hay algo más detrás de todo esto. Y no me refiero a que le vayan a secuestrar un unicornio, no. Me refiero a cosas mucho más terrenales y mucho más jugosas. Muchos dirán que es para proteger su imagen, para evitar que se acerquen demasiado los fans, o peor aún, los que quieren sacar el máximo partido a una foto o a un vídeo suyo. Y sí, eso tiene sentido. Pero yo sospecho que hay una estrategia detrás. Una estrategia mucho más elaborada. ¿Y si les digo que esto podría tener que ver con su carrera? Sí, como lo oyen. Kanyaman está intentando dar el salto definitivo a Hollywood, ¿verdad? Tiene proyectos, tiene ambición. Y en ese mundillo, la imagen lo es todo. No puedes permitirte que te vean en una situación comprometida, ni que te acosen de mala manera. Piensen en esto, tener un equipo de seguridad tan visible, tan ostentoso, manda un mensaje. Un mensaje de que este señor es importante, de que hay que tener cuidado con él. Es como decir, atención, este actor tiene un valor añadido, no es uno más. Y en Hollywood esas cosas venden. Y no solo eso, sino que también podría ser una forma de controlar la narrativa. Si de repente hay un escándalo, o algo que se salga de lo previsto, un equipo fuerte puede actuar rápido, apagar fuegos, y evitar que la noticia se descontrole. Es como tener un escudo protector, pero no solo físico sino también mediático. Además, ¿han pensado en las chicas? Sí, las fans. Si de repente Kanyaman aparece rodeado de guardaespaldas, parece más inaccesible, ¿no creen? Y eso paradójicamente puede aumentar el deseo, la fantasía. Las fans se preguntan, ¿quién es este hombre tan codiciado que necesita tanta protección? Crea un aura de misterio, de exclusividad. Y otra cosa que se comenta por ahí, y esto ya es entrar en terreno pantanoso, es que quizás este despliegue de seguridad es para mantener a raya a ciertas personas. No sé, quizás a antiguas parejas que quieran reavivar la llama, o a gente que busque un beneficio económico de su fama. Tener un equipo así oficial, discreto pero firme, puede ser una manera de decir no te acerques. Para ser honestos, creo que es una combinación de todo. Por un lado, la necesidad real de tener una cierta seguridad, porque la fama a veces atrae a gente indeseable. Pero por otro lado, y esto es lo que a mí me hace pensar, es una jugada maestra de marketing. Un guiño a Hollywood, una forma de posicionarse como una estrella de primera, y de paso, mantener a la raya a los curiosos y a los que quieren aprovecharse. Es como si dijera, soy importante, soy valioso, y me protejo porque mi tiempo y mi imagen valen mucho. Y la verdad, a mí me parece una estrategia bastante inteligente. Aunque claro, para el pobre Kanyaman, ir a tomarse un café tiene que ser como organizar una operación militar. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿esta estrategia le servirá en Hollywood? ¿O será vista como una pose innecesaria? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es esto un movimiento estratégico para su carrera o solo es un exceso de celo de su equipo de seguridad?